Bienvenidos a Acceso Ministerio del Interior y de Justicia. Sucesos, información, datos, noticias, analizando, procesando. Acceso Ministerio del Interior y de Justicia. Después de meses de preparación, de diálogos con las víctimas y arduos debates, culminó esta semana el trámite de una ley histórica que abre una nueva etapa en Colombia frente al concepto de los derechos humanos y su aplicación. Ellos, las víctimas del conflicto armado, agradecen la aprobación del proyecto de ley de víctimas esta semana en el Congreso. Esta ley es un ejemplo para el mundo entero. No tiene precedentes en la comunidad internacional. Va a implicar un enorme esfuerzo para el gobierno en los próximos años, de todo orden, institucional, fiscal, pero también esta ley puede marcar un nuevo desafío para nuestro país, entrar en una nueva etapa, la etapa de la reconciliación, la etapa de permitir que tantos millones de colombianos puedan rehacer su vida, dejar atrás el odio. Nos pareció un gran avance ya, o sea, esta ley en general es histórico que el Estado ponga a las víctimas después de muchos años en el centro de su atención. Me parece importante que esta ley no discrimine entre víctimas de Estado y víctimas de organizaciones ilegales. Sacar adelante este proyecto de ley no fue una tarea fácil. Sin embargo, tanto el gobierno nacional como la sociedad civil se enfrentan ahora al gran reto de aplicar lo que dispone esta norma para saldar la deuda histórica con las víctimas del conflicto armado. El reto que se viene ahora es hacer una amplia convocatoria para que los diversos sectores de la sociedad, así como las víctimas, participen en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se logre hacer la revolución social y reducir la brecha social que existe actualmente entre los más vulnerables del país, que son las víctimas del conflicto armado en Colombia. Lo único que queremos es expresarle hoy al Congreso de la República, al Senado, felicitarlos por el arduo trabajo que se ha cumplido. El gobierno nacional logró la identidad plena de 9.968 personas NN, algunas de las cuales aparecían en los registros oficiales como desaparecidas. Este logro fue posible gracias al compromiso del Ministerio del Interior y de Justicia por sanar las heridas aún abiertas de los familiares. En una prioridad para el gobierno se convirtió la búsqueda de personas desaparecidas. En este afán, el Ministerio del Interior se dio a la tarea de encontrar la identidad de 22.689 personas NN, gracias a la participación de la Registraduría y Medicina Legal. En apenas 5 meses logramos examinar 22.689 necrodactilias de personas fallecidas no identificadas. Creo que fue un acto insólito. De hecho, me sorprendió que en pocos meses el Ministerio del Interior, en este convenio que ha hecho con Medicina Legal y Registraduría, pueda identificar casi 10.000 personas que antes no se tenía ninguna identidad, y esto es importante para identificar a las personas, poder ayudar a los familiares de encontrarlos, también para los procesos de judicialización. Para Colombia sigue siendo una tragedia tener 57.854 ciudadanos que figuran como desaparecidos. Y frente a esta cifra y al dolor mucho más grande que los números no pueden reflejar, su identificación debe ser una prioridad para el Estado colombiano. Fue una labor de expertos. Las huellas de los NN fueron comparadas con más de 740 millones de huellas digitales que tiene la Registraduría en su sistema. Para que ustedes dimensionen el esfuerzo, ¿tiene usted presente, registrado, cuántas NN se lograron identificar en los últimos 5 años? 6. Pasamos a la cifra que les he mencionado. Para los familiares de las víctimas de los desaparecidos y la comunidad internacional, este es un gran paso para sacar al país de la impunidad y devolverles la dignidad a las víctimas de la desaparición forzada. Es un gran logro
del convenio que ha suscrito el Ministerio del Interior. Es un hito histórico que en otros países de América Latina que tienen tantos desaparecidos, 30.000, 36.000, Guatemala, no había ocurrido en el país. Este avance en el convenio entre el Ministerio del Interior, Medicina Legal y Registraduría, pues lo saludamos, y hoy pues nos llena de fortaleza el que haya esa posibilidad que algunas familias sepan qué pasó con su familiar. Nos parece un paso adicional importante para lograr este objetivo. Todavía falta mucho por hacer, pero sin duda es un paso muy importante que debería permitir dar respuestas a varias personas, a varias familias. Una segunda fase del convenio que adelantan el Ministerio, Medicina Legal y la Registraduría se enfocará en dar con el paradero de los restos de las personas identificadas para su correcta disposición y entrega final a sus familias. Tenemos un plan acordado con la Fiscalía, con el Cuerpo Técnico de Investigación, la Registraduría, para dar una entrega de los cuerpos en un tiempo máximo de unos 6 meses. El Bajo Cauca antioqueño es una de las zonas más golpeadas por la presencia de grupos armados ilegales. Precisamente hasta los municipios de Caucasia y Cáceres llegó el ministro Germán Vargas Lleras para acercar a esta población a la justicia. Durante el recorrido por las instalaciones de las nuevas casas de justicia de los municipios de Caucasia y Cáceres, ubicados en el Bajo Cauca antioqueño, el ministro del Interior le recordó a la comunidad que en estos centros interinstitucionales podrán acceder de manera gratuita a la justicia formal y no formal. Esperaríamos que la comunidad la use, la aproveche. Estas casas de justicia contribuyen a descongestionar los propios despachos judiciales de la jurisdicción ordinaria. Benefician de una manera integral y gratuita a la población marginada principalmente. Es un centro de promoción de derechos humanos, de sana convivencia, fortalece la participación de los estamentos municipales en la integración de la vida comunitaria. A través del fortalecimiento de este programa, el gobierno nacional busca promocionar los derechos humanos y proveer alternativas para la solución de los conflictos. Nosotros pensamos que no hay un mayor factor de segregación social que el no acceso a la justicia. Queremos que el nuevo Ministerio de Justicia entre masivamente a ofertar y, de ser posible, en estas casas de justicia derechos del consumidor, derechos de los usuarios del sistema financiero, muchos asuntos que tienen que ver con familia. Va a ser una revolución. Estas casas de justicia se lograron dotar y poner en funcionamiento gracias al concurso de la Agencia Internacional de Cooperación de los Estados Unidos, la cual aportó $44.000. Facilitar el acceso formal e informal a los servicios de justicia en las comunidades más necesitadas es un gran reto, pero a la vez un elemento fundamental para el logro de la paz y la convivencia en el país. A los recursos entregados por el Ministerio del Interior a través de Fonsecon se sumaron 150 millones de pesos aportados por la Gobernación de Antioquia. Desde esta semana, la nueva ley del deporte que busca organizar los clubes deportivos empezó a regir. El presidente Juan Manuel Santos y el ministro Germán Vargas Lleras, junto a destacados deportistas colombianos, realizaron el lanzamiento oficial de esta ley. Una gran jugada fue la que realizó el Gobierno Nacional al pasarle el balón al Congreso de la República. Con toque-toque, las comisiones séptimas y las plenarias de Cámara y Senado defendieron el juego limpio y le dieron el paso final al presidente de la República, quien llegó hasta la cancha del contrario, sancionando la ley del deporte. Fue así como el gobierno le anotó un gol al deporte ilegal. Qué buen instrumento va a ser eso para democratizar en los próximos 6 meses a todos los equipos, para darle transparencia en el manejo, para garantizar los derechos de los futbolistas y sobre todo para lograr su capitalización. Manejar todo lo que tiene que ver con su parte administrativa y financiera como una empresa normal. Ya era hora de que defendieran a los deportistas, que tuvieran una ley que los acoja y que sea lo mejor para ellos, así uno puede mejorar cada día más como deportista, tiene un respaldo. Primero en seguridad, que yo pienso que va a ser muy importante. Los deportistas van a tener seguridad también social, que es muy importante para nosotros, y también que nos paguen, porque a veces 6 meses sin pagar es muy difícil.
El fútbol genera pasión, alegría, tristeza para el que pierda, pero no puede generar violencia. Si bien este país es violento por naturaleza, los colombianos somos violentos por naturaleza, no podemos trasladarlo a un estadio de fútbol. En el estadio de fútbol, entre comillas, los que tienen que pelear son los 11 contra 11. Hoy empiezan a darse unos primeros pasos que permiten que haya sanciones desde el punto de vista de código policía, que haya sanciones desde el punto de vista de código penal, y creo que eso será fundamental para poder erradicar totalmente la violencia de los escenarios deportivos y en torno al fútbol. El viceministro de Justicia, Paulo Felipe Robledo, le explicó a las cámaras de acceso Ministerio del Interior y de Justicia los alcances del proyecto de ley del Código General del Proceso, el cual cursa trámite en el Congreso de la República. Buenas noches, señor viceministro. ¿En qué consiste, en términos muy concretos, el nuevo Código General del Proceso? Unos procedimientos más rápidos, unos procedimientos con menos recursos, unos procedimientos con más posibilidades para que las pequeñas controversias se adelanten sin necesidad de acudir a unos procesos que se demoren tanto, y fundamentalmente el código establece unos términos máximos de duración. Allí se indica que un proceso no podrá durar en la primera instancia más de un año, ni en la segunda instancia más de 6 meses, término que solo puede ser prorrogado por una sola vez y con justa causa por parte del funcionario judicial. Es decir, que se van a acabar los trancones en los juzgados por cuenta del nuevo código, ¿usted cree? Nosotros creemos que sí. Actualmente, según los estudios internacionales del Doing Business del Banco Mundial, en Colombia un proceso se demora en promedio 1.400 días. Estamos en el doble del promedio latinoamericano. En Latinoamérica se demoran 700 días y en Colombia se demoran 1.400 días. Estamos 3 veces más lentos que Brasil, 2.5 veces más lentos que Ecuador. Ya hablamos de la seriedad de los procesos. ¿Qué podemos decirle a los colombianos sobre la impunidad? ¿Ese también es un problema que se va a solucionar con el nuevo código? ¿Qué es la impunidad? La impunidad es que las personas tengan que adelantar una cantidad de procesos, los procesos se demoren un tiempo exagerado y que a la hora de cumplir la sentencia sea materialmente incumplible, es decir, una sentencia de enmarcar. ¿Cómo se soluciona eso? Eso se soluciona con mayor celeridad en la tramitación de los procesos, pero también con un régimen adecuado de medidas cautelares en virtud de las cuales el juez pueda adoptar todas las medidas que sean necesarias para efectos de garantizar que cuando venga la oportunidad de cumplir la sentencia sea materialmente cumplible. Pero déjeme también decirle que el código tiene diseñados unos procedimientos muy importantes. Un procedimiento especial para lo que se ha denominado las pequeñas causas en materia civil, fundamentalmente en los temas de derecho al consumidor. El código ha sido muy agresivo y muy ambicioso en el diseño de un procedimiento especial para satisfacer los derechos de los consumidores. El problema de la nevera, el problema de la plancha que se compra, que sale con funcionamiento inadecuado, y también como innovación un proceso que existe en otros países, existe en el derecho comparado, que es el proceso monitorio, que es una especie de híbrido entre el proceso de conocimiento y el proceso ejecutivo, para que por esa vía se discutan aquellas controversias en donde el demandante tiene pruebas de la existencia de una obligación, de una deuda a su favor, pero que la documentación que tiene no reúne los requisitos del título ejecutivo. Entonces, ante la imposibilidad hoy de ir al proceso ejecutivo, necesariamente tiene que ir a un proceso declarativo absolutamente complejo y demorado, y lo que se busca es que existe un proceso intermedio que se ha denominado el proceso monitorio, para que ante la existencia de ciertos documentos que hayan presumir razonablemente la existencia de la obligación, pueda rápidamente ese acreedor hacer valer sus derechos. Doctor Pablo Felipe Robledo, muchas gracias por acompañarnos, señor viceministro de Justicia, un placer tenerlo acá. Óscar, a usted muchas gracias.